Y yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo están los frutos de tus hijos? Porque eso es importante. A veces vemos que no tienen una buena actitud, que no están caminando a lo mejor de la mejor manera con Ujú, Dios, pero te voy a decir algo, todo buen fruto depende, todo buen árbol mm, depende de dónde está sembrado. Está sembrado en una buena familia, está sembrado en una buena iglesia, tiene buenas relaciones, está en una buena escuela. O sea, creo que nosotros debemos ser ujú, responsables de asegurarnos que los ambientes y entornos que nosotros le podemos ofrecer a nuestros hijos sean algo bueno, ujú. porque vamos a ver a nuestros hijos crecer. En Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Wow, eso es increíble. Me encanta ese versículo porque es muy específico y nos da como estrategia de cómo criar a nuestros hijos. Ujú. Primero dice que creció en sabiduría y estatura. Entonces vemos pues la mente y el cuerpo, ¿verdad? Sí tenemos que pues ayudar a nuestros hijos que comen bien, que sean saludables, que crezcan en su cuerpo físicamente, pero también en la mente, en la sabiduría, en la capacidad de razonar y ver que su fe es lógica. No nada Ujú. más es como que son ideas extrañas, ¿no? De gente vieja, Así es. pero que es lógica creer en Cristo Jesús y que esas ideas espirituales tienen un impacto en nuestra vida física. Eso es muy Natural. importante, natural, es una mejor manera de decirlo. Eso es importante, que tus hijos no crezcan pensando que es como una fábula, ¿no? Ujú. Las cosas de la Como Biblia. un cuento, o que la iglesia Exacto. es algo separado a sus vidas Ujú. Que diarias. no es relevante Así a es. lo que Tilín, están tilín, tilín, viviendo. que no es relevante. Yo creo que Ujú. esa es la palabra correcta, que no es Sí, relevante. Y hay pasos prácticos, amor, que sí. podemos hacer. Déjame terminar A ese ver, tú versículo. dale. Ahí voy con mis pensamientos del versículo. Entonces creció en estatura, Ujú. creció en sabiduría, creció en favor con Dios. Vemos su vida espiritual ahí reflejado, esa relación con el Padre Celestial y también con las personas, favor con Mm. la gente. Entonces vemos que él también tenía una buena educación social. Ujú. Tiene una buena educación en su carácter, en cómo tratar a las personas. Y todo eso nos da una guía de cómo ayudar a nuestros hijos en esas diferentes áreas. Y yo creo que el carácter es súper importante, que podemos ir forjando su carácter y eso les va a permitir entonces fluir en el lado espiritual. Mm. Porque no hay un junior Espíritu Santo, Así ¿no? es. Que Dios da el mismo Espíritu Santo a nosotros que a nuestros hijos. Y en 2 de Pedro 1 dice que Él nos ha dado todo que necesitamos, todo. Entonces, Él también Dios ha dado a tus hijos todo que necesitan. Entonces, Ujú. ¿por qué no son maduros ya? Así es. Porque tienen que crecer en su carácter, Así tienen que es. crecer en sabiduría y eso nos toca a nosotros instruirlos. Y pareciera como que en la vida cristiana de un niño, de un Ujú, jovencito, a lo mejor empieza a ir a la iglesia desde pequeño y como que tiene que llegar a ujú. a la adolescencia y como que cae y luego como que, y no tiene que ser así. No. Puedes seguir hacia adelante porque Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en el favor de Dios, crecía en el Ujú. favor de la gente. Yo te quiero preguntar algo y quiero que nos lo preguntemos, pero ¿tu hijo está creciendo en sabiduría o en rebeldía? Mm. Tilín, tilín, tilín. ¿Verdad? Es un tilín de saber, wow, Sí, ok, wow. ¿en qué está creciendo mi hijo? Ujú, ¿Está creciendo en el favor con la gente o está creciendo en el rechazo con la gente? mm, Y ujú. eso tiene que darnos un termómetro de dónde Sí. está y qué está pasando. Y a veces decimos, es que por más que le digo, por más que hago, mi hijo no cambia. Entonces yo creo que debemos de cambiar los entornos o mejorar el Ujú. entorno. ¿Dónde están sus influencias Así más es. fuertes? Porque a veces, pues nuestra influencia ya no tiene tanto impacto porque están pasando más tiempo bajo la autoridad de otra influencia. Entonces puede ser en su escuela, pueden ser a través de sus amigos y sus amistades. Tenemos que meternos ahí para ver qué Así está es. aprendiendo en la escuela, cómo son sus maestros, cómo es la creencia de sus maestros, cómo Ujú. son sus amistades. Ahí
ahí como papás tenemos que meter y como tú dices, decidir dónde va a ser su entorno de influencia, porque es claro que es importante llevarlos a la iglesia, aunque no en Deuteronomio no dice específicamente del templo, de la iglesia, pero la iglesia debe ser un apoyo, Ujú. reforzar lo que ya estamos haciendo en casa. Así es. Y claro que debes estar en una buena iglesia. Busca Ujú. una iglesia Sí. sana, santa, servicial, una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo y que no solamente, algo muy importante, que no solamente entretengan a los niños, Ujú. porque no se trata de entretener a los niños mientras los adultos están teniendo iglesia o conociendo más Sí, de la palabra, sino que sí. nuestros hijos sean discipulados en sus pensamientos, que Ujú. cambien su manera de pensar y que sea una contraparte de lo que están aprendiendo en la escuela, porque Ujú. lamentablemente hoy en día Dios está totalmente fuera de las escuelas y aún en escuelas cristianas está en debate muchos principios de Dios el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer si vemos que nuestros hijos no están dando el fruto? No digo que no están caminando, que no son salvos, pero tú te tienes que dar cuenta si tus hijos en verdad tienen el fruto Mm. de una vida con Dios, el fruto de un arrepentimiento, el fruto de haber nacido de nuevo. Por ejemplo, yo creo que nosotros debemos de observar y si algo no está bien, entonces nosotros debemos ser los primeros, amor, en cambiar. Tenemos que hacer cambios Sí. importantes y número uno es orar y arrepentirnos. Orar a Dios y decirle, Señor, perdóname porque creo que en mi familia, en mi casa, no he tenido el Ujú. mejor fruto, la mejor actitud. O quizá yo también no tengo una buena relación contigo, Señor. Y eso está afectando mi relación en Sí. matrimonio y también con mis hijos. Por ejemplo, entonces quiere decir que el número dos podría ser que cambiemos nosotros primero antes de pedirle a nuestros hijos que cambien. Ujú. Yo creo que eso es Sí. sumamente importante porque a veces estamos exigiendo que nuestros hijos se comporten de cierta manera cuando Ujú. nosotros no nos comportamos de esa manera. De hecho, tenemos un curso que le pusimos Ayuda a tus hijos a tener éxito, que de veras lo tienes que ver. Está ahí en pantalla, va a salir el anuncio, pero es importante que aprendamos a ayudar a nuestros hijos a tener Ujú. éxito, pero con nuestro propio ejemplo, para que entonces ellos Sí. puedan crecer. Y lo tercero es que ayudarlos a encontrar a Jesús como su Señor y Salvador, que Jesús tiene buenos planes para ellos. Jeremías dice, ¿verdad?, que Él tiene planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Y eso únicamente se puede lograr a través de Sí. una conexión y una relación con el Espíritu Santo.